¿Crees que encontrar un tesoro significa desenterrar monedas de oro? Pues prepárate para ver los hallazgos más insólitos que cambiarán por completo tu definición de tesoro en nuestro mundo. En las profundidades de las aguas de Papúa Nueva Guinea yace un misterioso submarino que guardó sus secretos durante más de un siglo. El HMAS-AE-1, el primer submarino australiano y el primer submarino aliado perdido en la Primera Guerra Mundial, fue descubierto finalmente en 2017 tras desaparecer sin dejar rastro en 1914. Sorprendentemente, el pecio fue cartografiado con asombroso detalle utilizando ROVs de alta tecnología, revelando pistas sobre sus momentos finales y permitiendo a los investigadores crear un intrincado modelo en 3D de esta histórica cápsula del tiempo. En las profundidades de un pantano helado, un equipo de búsqueda oficial hizo un notable descubrimiento de tiempos de guerra que se había conservado durante décadas. Las cajas de madera que recuperaron contenían miles de cartuchos de munición de la Segunda Guerra Mundial perfectamente sellados, intactos por el tiempo bajo el hielo. Este hallazgo histórico, aunque impresionante, requirió una manipulación cuidadosa por parte del equipo, que sigue protocolos estrictos para garantizar que los materiales potencialmente peligrosos permanezcan en el bosque o se desactiven adecuadamente antes de ser trasladados a los museos. Una familia australiana hizo historia al descubrir el mensaje en una botella más antigua del mundo, arrojado al océano hace 132 años desde un velero alemán. El extraordinario hallazgo, que había sido arrojado por la borda en junio de 1886, contenía una nota manuscrita en la que se pedía al descubridor que se pusiera en contacto con el consulado alemán, y su autenticidad fue confirmada por los diarios de a bordo encontrados en los archivos alemanes. Esta botella formaba parte de un estudio oceanográfico masivo en el que participaron miles de botellas, de las que solo se habían recuperado 662 mensajes, pero nunca con sus botellas originales intactas hasta este descubrimiento. En las cristalinas aguas de la costa de Croacia se encontró un inquietante recuerdo de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Un poderoso bombardero B-17 Flying Fortress descansa perfectamente conservado a 72 metros bajo la superficie, obligado a realizar un dramático aterrizaje en el agua cuando su último motor falló justo antes de ponerse a salvo. Lo más intrigante de esta cápsula del tiempo submarina es que la tripulación consiguió sobrevivir al aterrizaje, flotando durante 20 minutos antes de que la enorme aeronave se deslizara finalmente bajo las olas. Bajo capas de tierra, un equipo de detectores de metales descubrió una antigua cámara de almacenamiento sellada con una tapa de arcilla de intrincado diseño. Oculta en el interior de esta misteriosa bóveda yacía una espectacular colección de joyas de oro y plata junto a monedas antiguas, cuidadosamente conservadas a lo largo de los siglos. La elaborada naturaleza del escondite y el valioso contenido sugieren que no se trataba de un simple lugar de almacenamiento, sino más bien de un tesoro deliberadamente oculto destinado a proteger las valiosas riquezas durante tiempos turbulentos. En algún lugar de las profundidades de los bosques del estado de Washington, un viejo y polvoriento granero guarda un tesoro automovilístico que aceleraría el corazón de cualquier coleccionista de coches. Dentro de esta modesta estructura hay una impresionante colección de muscle cars americanos clásicos de los años 60 y 70, como los raros Plymouth GTX, los Pontiac GTO y los impolutos Dodge Challenger. Lo que hace que este hallazgo de granero sea realmente excepcional es que muchos de estos vehículos son ediciones limitadas con potentes motores V8, lo que hace que esta colección olvidada pueda valer millones para los compradores adecuados tras una restauración adecuada, por supuesto. Frente a la costa sueca, unos buceadores han hecho un interesante descubrimiento perfectamente conservado por las frías aguas del Báltico. En un naufragio del siglo XIX se encontraron no solo 100 botellas de champán añejo, sino también raras botellas de arcilla de agua mineral Selters, una bebida tan apreciada que se consideraba medicina y se servía en las mesas reales. Que el productor de agua mineral, identificado por las marcas de las botellas de arcilla que datan de 1950 a 1967, sigue operando hoy en día, crea un vínculo directo con esta lujosa carga del pasado. Justo dentro de antiguas paredes rocosas yace un descubrimiento extraordinario que desafía nuestra comprensión del ingenio humano prehistórico.
Esta extraordinaria vivienda de 16.000 años de antigüedad, tallada directamente en una roca sólida, cuenta con múltiples habitaciones y una zona dedicada a la chimenea, todo meticulosamente elaborado con herramientas primitivas. Lo verdaderamente fascinante es cómo este antiguo refugio ha sobrevivido milenios, proporcionando una rara visión de las sofisticadas capacidades arquitectónicas de nuestros lejanos antepasados. Tras 30 años de búsqueda de fósiles, este explorador encontró oro con lo que él llama el mejor yacimiento de dientes de megalodón jamás descubierto. El lugar virgen produjo un increíble botín de 17 dientes completos de megalodón en solo una semana, y algunos especímenes apenas necesitaron excavación para salir a la luz. La abundancia de huesos prehistóricos esparcidos por el yacimiento es un signo revelador de estos antiguos depredadores marinos, lo que convierte este territorio virgen en el sueño hecho realidad de cualquier cazador de fósiles. En una inquietante ensenada del río Priyap yace una flota de barcos fantasmales anclados para siempre a la sombra de la catástrofe de Chernobyl. Estos barcos y barcazas abandonados, en su día herramientas vitales en el esfuerzo de limpieza tras la catástrofe nuclear, descansan ahora en su tumba acuática cerca de las antiguas instalaciones de reparación de los astilleros. Aunque el tiempo los ha limpiado en gran medida de su contaminación radiactiva, estos cascos oxidados son testigos silenciosos de una de las catástrofes medioambientales más devastadoras de la historia. En medio de un bosque, el sueño de un detector de metales se hizo realidad cuando su detector señaló algo extraordinario bajo un antiguo desprendimiento de rocas. Ocultas bajo las piedras yacían dos pepitas de oro pristinas junto a dos intrincadas figuras doradas con la inconfundible artesanía de la civilización inca. La ubicación y las circunstancias de este notable hallazgo sugieren que podría haber sido un alijo inca deliberadamente escondido o perdido en el tiempo cuando el afloramiento rocoso se derrumbó hace siglos. Oculto en un silo de misiles abandonados se encuentra un extraño descubrimiento que en su día habría valido una fortuna. Unos historiadores que exploraban antiguas instalaciones militares soviéticas se toparon con miles de millones de rublos de la época soviética metidos en una cámara subterránea. Aunque estos billetes carecen ahora de valor como moneda, crean un inquietante monumento al colapso de un imperio, del que probablemente se deshicieron a principios de la década de 1990 cuando quedaron obsoletos. En medio del Valle de la Muerte, unos botánicos que buscaban plantas raras tropezaron con un trozo perdido de la historia de la Guerra Fría. Los restos descubiertos fueron identificados como un Grumman HU-16 Albatros, un avión de la CIA que se estrelló en enero de 1952 durante una misión clasificada de Idaho a San Diego. Lo que hace especialmente intrigante este hallazgo es que, aunque los 6 miembros de la tripulación sobrevivieron milagrosamente saltando en paracaídas, los restos del avión permanecieron ocultos en las montañas Panamint durante más de 68 años antes de ser redescubiertos. Tras generaciones de búsqueda e innumerables expediciones fallidas, la Isla del Roble reveló por fin algunos de sus legendarios secretos a los persistentes buscadores de tesoros. Las últimas excavaciones desenterraron una impresionante colección de antiguas monedas de oro y una ornamentada vasija dorada, ocultas durante siglos bajo el misterioso suelo de la isla. Este notable descubrimiento da validez a las innumerables historias y teorías que han rodeado a esta enigmática isla, aunque muchos creen que tal vez solo se esté arañando la superficie de lo que aún yace enterrado bajo ella. Ocultas tras horas de maleza y un aeródromo abandonado, estas personas encontraron un cementerio olvidado de aviones de la era soviética. El lugar contiene los restos despojados de varias aeronaves como AN-2, helicópteros Mi-2, Yak-52 y Yak-18A, cuyos armazones desnudos cuentan historias mudas de sus días de vuelo. Ahora este descubrimiento ha sido reclamado lentamente por la naturaleza, con vegetación que crece a través y alrededor de estas máquinas voladoras abandonadas. Utilizando tecnología de punta como Google Earth y la exploración por radar en 3D, unos exploradores descubrieron un extraordinario alijo de tesoros de 800 años de antigüedad ocultos en el interior de una cadena montañosa. La colección descubierta incluía diversos brazaletes de metal y otros accesorios que mostraban la notable artesanía de una antigua civilización experta en metalurgia.
El equipo encontró una tortuga de piedra tallada con un característico agujero en la cabeza, un misterioso marcador que les condujo a esta preciosa colección enterrada en las profundidades de la Tierra. En el duro desierto de Alaska se encontró un monumento a la ambición fracasada, el legendario último tren a ninguna parte. Este equipo ferroviario abandonado, que incluye 3 locomotoras y 19 vagones, lleva oxidándose lentamente desde 1913, cuando una devastadora tormenta destruyó el puente del río Salomón, dejándolos permanentemente varados a 40 kilómetros de Nome. Estos trenes nunca hicieron un solo viaje a su ruta prevista de 215 kilómetros desde Dixon a las minas de Council City, ya que la compañía ferroviaria quebró en 1907, dejándolos congelados en el tiempo como centinelas silenciosos de la época de la fiebre del oro en Alaska. En las profundidades de una montaña, unos exploradores desenterraron una inquietante reliquia de la Segunda Guerra Mundial, un arma olvidada que había permanecido oculta durante décadas. Sorprendentemente, aunque el tiempo y los elementos se habían llevado la mayor parte de los componentes metálicos del arma, su empuñadura de madera seguía conservada bajo el suelo. Aunque es posible que el misterio de cómo y por qué se enterró aquí, esta arma nunca se resuelva del todo. En Filipinas, unos buscadores de tesoros encontraron oro, literalmente al descubrir 3 enormes jarras de oro llenas de tesoros preciosos. El notable hallazgo incluía no solo las propias vasijas ornamentadas, sino que también contenía 15 lingotes de oro más pequeños y una gran pepita de oro oculta en su interior. Cada vasija cuenta su propia historia de antigua riqueza y artesanía, planteando preguntas intrigantes sobre quién enterró estos valiosos artefactos y por qué nunca volvieron a reclamarlos. Escondido en Francia, un granero extraordinario alberga una colección olvidada de vehículos históricos que abarcan múltiples épocas de guerra y transporte. Entre los notables hallazgos se encuentran equipos militares anteriores a la Segunda Guerra Mundial, un autobús de entreguerras en ruina que aún conserva su rótulo de Hotel de Ville, Versalles, e incluso un cañón antiaéreo alemán Flak 88. El aspecto más fascinante de este descubrimiento es cómo abarca una cronología completa de la historia del transporte, desde carruajes tirados por caballos hasta obuses de la Primera Guerra Mundial, todo ello conservado bajo el mismo techo. En medio de la región ucraniana de Kharkiv se encuentra un espectáculo surrealista, decenas de aviones abandonados esparcidos por un campo vacío. Este aeródromo olvidado, que en su día fue una bulliciosa instalación de entrenamiento, alberga ahora más de 30 aeronaves, entre ellas reactores de entrenamiento L-29, helicópteros Mi-2 y Mi-8 y aviones AN-2, muchos de los cuales aún contienen combustibles en sus depósitos de cuando fueron abandonados en la década de 1990. El tiempo y los carroñeros han hecho mella en estas máquinas de antaño orgullosas, pero permanecen como épocas pasadas de la formación aeronáutica. Tras horas de cuidadosa excavación, los buscadores de tesoros desenterraron una extraordinaria caja que contenía 8 antiguas vasijas llenas de valiosos artefactos. En el interior de estos recipientes cuidadosamente conservados, los exploradores descubrieron una gran cantidad de moneda antigua y ornamentos dorados, lo que sugiere que se trataba de un alijo oculto intencionalmente hace mucho tiempo. El gran número y variedad de tesoros que contienen las vasijas sugiere que alguien estaba desesperado por proteger su riqueza, lo que plantea la cuestión de qué acontecimientos históricos pudieron motivar una ocultación tan cuidadosa. En el vasto desierto egipcio de Al-Wadi al-Hadid, un equipo de prospección petrolífera se topó con un avión de combate Curtiss Kit Hawk de la Segunda Guerra Mundial, increíblemente conservado, al que solo había tocado la arena y el sol desde 1942. La aeronave, identificada como Kit Hawk MKIA ET-574 del 260 Escuadrón de la RAF, desapareció durante un vuelo de transbordador con el sargento de vuelos Dennis Copping en los mandos, que fue visto por última vez volando fuera de rumbo con el tren de aterrizaje dañado. Lo que hace especial este hallazgo es que el avión se ha conservado perfectamente en el desierto durante décadas, permaneciendo como monumento a un piloto caído que nunca volvió a ser visto. Durante una expedición para cazar setas en un suburbio de Moscú, un hombre hizo el surrealista descubrimiento de un submarino en medio de un pantano. Aunque a primera vista parecía completamente auténtico, esta embarcación a menor escala resultó ser una elaborada instalación de marketing creada por una empresa constructora para atraer inversores a una nueva urbanización, que por cierto tuvo un éxito rotundo.
Aquí en Georgia, el hombre encontró un extraordinario cementerio de automóviles conocido como Old Car City, donde cerca de 4.000 vehículos clásicos descansan en el bosque. Esta cápsula del tiempo de 12.000 hectáreas, que comenzó como un simple desguace en 1931, se ha convertido en un tesoro de vehículos raros, entre los que se incluyen prístinos Plymouth Superbirds, Ford Mustang antiguos e incluso coches clásicos europeos, muchos de los cuales aún contienen las pertenencias personales de sus propietarios originales. Lo más fascinante es cómo la naturaleza ha recuperado lentamente estas reliquias mecánicas de los años 50 y 70, creando una hermosa fusión de historia automovilística y naturaleza salvaje que se ha convertido en una improbable atracción turística. En las cristalinas aguas de Cozumel se encontró una fascinante pieza de historia militar, el Felipe Xicoténcatl C-53, un antiguo dragaminas de la Marina estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que más tarde sirvió en la Marina mexicana. Tras una distinguida carrera de 37 años protegiendo el Golfo de México y el Mar Caribe, este navío de 60 metros fue hundido a propósito en 2000 para crear un arrecife artificial y una atracción de buceo. Hoy, este majestuoso pecio descansa a 25 metros bajo la superficie. Sus pasillos patrullados ahora son bancos de peces tropicales en lugar de marineros. En las arenas negras del sur de Islandia yace un espectáculo de otro mundo. Los restos fantasmales de un Douglas Super DC-3, su armazón de metal retorcido contra el paisaje volcánico. Este avión militar estadounidense, símbolo de la edad de oro de la aviación, realizó su aterrizaje final el 21 de noviembre de 1973, dejando milagrosamente ilesos a los 7 miembros de la tripulación. Lo más sorprendente es que esta cápsula del tiempo, perfectamente conservada, sirve ahora de misterioso monumento, atrayendo a fotógrafos de todo el mundo para captar su inquietante belleza en el dramático paisaje de Islandia. Aquí el explorador Ben descubrió un crucero abandonado en Florida que parece congelado en el tiempo, con sus pasillos y camarotes aún llenos de las pertenencias de los pasajeros abandonadas apresuradamente. El barco fue evacuado repentinamente hace 3 años tras un brote de legionelosis, dejando atrás de sí una instantánea inquietantemente conservada de la vida de un crucero, incluido un casino totalmente equipado con fichas de póker aún esparcidas por las mesas de juego. Los propietarios del barco decidieron que sería más barato abandonarlo que descontaminarlo, algo que ahora evitan los trabajadores portuarios locales debido a los inquietantes rumores sobre su pasado. En diciembre de 1980, el bosque de Wrestlesham, en Suffolk, se convirtió en el lugar del incidente ovni más famoso de Gran Bretaña, cuando el personal militar informó haber visto extrañas luces y una nave triangular con misteriosos jeroglíficos. El suceso, presenciado por funcionarios de alto rango, consistió en múltiples avistamientos de luces inexplicables que, al parecer, emitían rayos hacia el suelo cerca de la base de la RAF en Woodwright. Aunque los científicos atribuyeron posteriormente las luces a estrellas brillantes, el legado del incidente perdura a través de una escultura conmemorativa instalada en el bosque, que marca este misterioso encuentro que ha cautivado a los entusiastas de los ovnis durante décadas. En las orillas del embalse de Pialovsky se encontró un inquietante vestigio de la Guerra Fría: la torre de mando del legendario K-19, el primer submarino nuclear de misiles balísticos de la Unión Soviética. Este malogrado buque, apodado Hiroshima tras sobrevivir a 3 graves incidentes, incluido un desastre nuclear casi catastrófico en 1961, sirve ahora como un poderoso monumento conmemorativo creado por Vladimir Romanov, un antiguo miembro de la tripulación que fue testigo del desarrollo de la historia. Lo más notable es que el lugar de descanso final de este submarino honra a los 32 valientes marineros que recibieron dosis de radiación mientras evitaban una catástrofe nuclear que podría haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial. Justo en un antiguo cementerio, un cuidador encontró un misterioso árbol hueco que guarda secretos de una antigua tradición funeraria que se remonta a varias generaciones. Este extraordinario árbol funerario fue tallado especialmente para servir de lugar de descanso final, donde se depositaban las cenizas del difunto junto con monedas de plata y joyas para garantizar un paso seguro al más allá. Quizás lo más conmovedor sea el descubrimiento de que el cuidador original plantaba él mismo estos árboles, colocando monedas en su interior para aquellos que eran demasiado pobres para permitirse unos ritos funerarios adecuados, creando un monumento vivo que ha perdurado durante generaciones.
Tras más de un siglo perdido bajo las aguas antárticas, el legendario barco Endurance fue encontrado en una tumba helada, perfectamente conservado a 3.000 metros bajo la superficie del mar de Weddell. Este increíble hallazgo marca el final de un misterio de 107 años en torno a la famosa expedición polar de Ernest Shackleton, en la que el barco quedó atrapado en el hielo en 1915 antes de hacer su descenso final al fondo del mar. Sorprendentemente, las gélidas aguas antárticas han conservado el barco de madera en un estado casi prístino, con su nombre aún claramente visible en la popa, sirviendo como cápsula del tiempo de una de las mayores historias de la historia. En un remoto campo de Kazajstán, unos exploradores desenterraron una cápsula del tiempo, un coche Moksby 412 de los años 80 perfectamente conservado, enterrado completamente intacto bajo la tierra. Este vehículo de la época soviética, aunque desprovisto de pintura por el paso del tiempo, salió de su garaje de tierra con sus piezas originales aún intactas e increíblemente sus neumáticos todavía capaces de retener el aire. Y aunque el interior había sucumbido a la descomposición, el coche demostró ser lo suficientemente resistente como para ser recuperado con éxito de su inusual aparcamiento subterráneo. Estos buceadores encontraron en el Mar Rojo el legendario SS Thrithers-Horn, un carguero británico de la Segunda Guerra Mundial que se ha convertido en el museo submarino más famoso del mundo. Este enorme buque de guerra de 125 metros, hundido por los bombarderos alemanes en 1941, contiene un extraordinario cargamento que incluye motocicletas PSA de la época, todavía dispuestas en ordenadas filas como si esperaran a sus pilotos. Lo más sorprendente es que después de 80 años bajo el agua, estas máquinas siguen increíblemente bien conservadas, con sus neumáticos y ventanas intactos, creando una inquietante cápsula del tiempo de la historia bélica bajo las olas. En una remota isla polar del mar de Barents, unos exploradores descubrieron una extraordinaria cápsula del tiempo, un emplazamiento militar abandonado con una alineación de vehículos de la época soviética, incluidos camiones SEAL, UAZ, Ziguly y coches Zaporozhet conservados por el clima ártico. Lo que hizo verdaderamente extraordinario este descubrimiento fue encontrar cerca un búnker completamente abastecido que contenía suficientes suministros conservados para mantener a alguien durante meses. Este lugar, que resultó ser un antiguo puesto de mando de una batería de misiles tierra-aire S-75, activos hasta mediados de la década de 1990, probablemente fue abandonado con sus vehículos y suministros intactos debido a los prohibitivos costes de evacuación de un lugar tan remoto. Tras 64 años bajo el agua, el legendario tanque T-34-76 fue finalmente recuperado de su tumba acuática, donde se había hundido por el hielo durante las intensas batallas de 1944. El tanque, descubierto en posición casi vertical con la torreta apuntando hacia la orilla y cubierto con espeso cieno y plantas acuáticas, requirió meses de cuidadoso trabajo legal y preparación técnica antes de que pudiera ser recuperado. Los relatos de los residentes locales ayudaron a confirmar la historia del tanque. Se había aventurado accidentalmente a aguas heladas mientras se enfrentaba a las fuerzas alemanas que intentaban atravesar la bolsa de Korsun-Shepsenovsky, y los intentos anteriores de recuperarlo en tiempos de guerra habían fracasado. En las remotas aguas árticas cercanas a los puestos de Tixi, en la isla de Brusner, se encontró una colección de barcos abandonados atrapados en el hielo perpetuo de la bahía de Bvorkaya. Entre los cascarones congelados no solo yacen numerosos barcos, sino también los restos de 2 aviones estrellados. Se cree que uno es un avión Lee con ventanas cuadradas y el otro se parece a un AN-2. Lo más intrigante es que algunos creen que este cementerio marítimo puede contener los restos del legendario yate Zarya, aunque el hielo perpetuo que cubre la bahía durante la mayor parte del año dificulta la verificación del mismo. En una tranquila playa japonesa de Hamamatsu apareció una misteriosa esfera de hierro que dejó completamente desconcertados a todos los lugareños como a las autoridades. Este objeto metálico perfectamente redondo, con 2 desconcertantes asas, suscitó teorías que iban desde dispositivos de espionaje hasta huevos de dragón, lo que llevó a los artificieros a realizar exhaustivos análisis con rayos X. Aunque los expertos creen ahora que podría tratarse de una simple boya de amarre, su repentina aparición y su origen desconocido han transformado este objeto mundano en un misterio internacional que cautivó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo.
Este misterioso carguero, alta de 77 metros, saltó a los titulares cuando apareció en la costa irlandesa en febrero, tras haber estado a la deriva sin tripulación en el Océano Atlántico durante más de un año. El extraño viaje del barco comenzó en septiembre de 2018, cuando su tripulación de 10 personas fue evacuada cerca de las Bermudas debido a problemas técnicos, dejando el barco a la deriva por aguas internacionales. Pero lo más intrigante es que su propietario y su carga siguen siendo desconocidos, incluso después de que fuera visitado por el HMS Protector de la Marina Real Británica durante su largo viaje siguiendo la Gulf Stream, pasando por África y España, antes de llegar finalmente a Irlanda. Este explorador encontró en un denso bosque una notable pieza de la historia del ferrocarril, la locomotora 50.370, un gigante olvidado de los ferrocarriles estatales rumanos construido en 1928. Esta impresionante máquina, una copia rumana de la locomotora de mercancías prusiana G10, hizo su último viaje a Falkenberg, Alemania, donde ahora descansa rodeada de tenderes desparejados de locomotoras de la clase 50 de Reichsbahn alemán. Este gigante de acero aún conserva su tender original, un raro ejemplo completo de ingeniería ferroviaria europea de entreguerras congelada en el tiempo. En una bahía de las Islas Salomón yace el MS World Discovered, un crucero único cuyo último viaje terminó dramáticamente el 30 de abril del año 2000. Este buque de 7 cubiertas, construido en 1975 con capacidad para romper el hielo para expediciones polares, encontró su destino al chocar contra un arrecife inexplorado cerca de Honiara. Aunque el capitán Oliver Crest salvó heroicamente a todos los pasajeros, su intento de preservar el barco condujo a su actual lugar de descanso en la bahía de Roderick, donde yace en un inquietante ángulo de 45 grados a solo 20 metros de la orilla, rindiéndose lentamente a las mareas del Pacífico. Aquí, a unos impresionantes 2.700 metros sobre el nivel del mar, en los Alpes, se encuentra una extraordinaria fortaleza de la línea Maginot, intacta durante 90 años desde las batallas de la montaña. Esta incompleta fortaleza de artillería, diseñada para vigilar el paso de Resterfond, aún guarda sus secretos en sus cámaras dañadas por las inundaciones, desde enormes motores diésel de búnkers hasta los armazones de las camas de los soldados. Aunque los grafitis modernos marcan el paso de los saqueadores, los sistemas eléctricos y el mobiliario originales de la fortaleza siguen intactos, contando historias silenciosas de sus tiempos de guerra. Tras 15 años acumulando secretos, el famoso canal Saint-Martin de París reveló su extraordinario museo submarino durante una espectacular operación de drenaje de 3 meses. Este amado destino turístico arrojó una asombrosa colección de artefactos urbanos enterrados en espeso lodo, desde viejas motocicletas e innumerables bicicletas hasta carritos de la compra y radios antiguas. La última limpieza de este popular canal de 2001 arrojó 40 toneladas de escombros, demostrando cómo esta pintoresca vía fluvial se había transformado en un depósito de décadas de vida parisina. En el corazón del sur de Idaho se encuentra el L Classic Auto, un extraordinario santuario del automóvil que comenzó como el humilde taller de carrocería de un hombre hace más de 50 años. La pasión de Larry Harms por coleccionar coches pasó de ser un pequeño solar urbano a un vasto museo en el desierto, después de que las autoridades municipales consideraran que su creciente colección era una monstruosidad. Lo más increíble es que esta extensa colección aún contiene algunas de las primeras adquisiciones de Larry, ahora raros clásicos que se curten lentamente al sol, lo que la convierte en un paraíso para los entusiastas que buscan piezas de todo tipo de vehículos, desde muscle car hasta importaciones antiguas. Estos exploradores descubrieron una cámara del tesoro que parece sacada directamente de una antigua leyenda, llena de relucientes estatuas budistas, recipientes de metales preciosos y una increíble colección de antiguas monedas de oro. Esta misteriosa cámara acorazada, posiblemente una antigua sala de ofrendas o almacén de tesoros, contenía artefactos de valor incalculable, como joyas de oro ornamentadas y vasijas de arcilla aún selladas en su cofre original. Estos tesoros estaban dispuestos metódicamente, lo que sugiere que no se trataba de un alijo escondido apresuradamente, sino en una colección deliberadamente seleccionada de gran importancia cultural y religiosa.
En medio del desierto vietnamita, los rescatadores descubrieron un camión TMT que la naturaleza había empezado a recuperar lentamente. A pesar de los años de exposición a los elementos y a la espesa maleza que lo rodeaba, el vehículo seguía siendo sorprendentemente salvable. Lo más notable es que el examen reveló que con una restauración adecuada, esta pieza olvidada de la maquinaria podría volver a la carretera, lo que demuestra la impresionante durabilidad de estos camiones utilitarios. En este bosque, los buscadores de setas se toparon con un espectáculo de otro mundo, el increíblemente raro Cortinarius violaceus, una seta de un color púrpura tan vivo que parece casi ajena a nuestro planeta. Esta seta poco común, prima lejana de los champiñones comunes, es tan escasa que casi se ha ganado un lugar en el libro rojo de las especies amenazadas. A pesar de su color alarmante, este hongo único es en realidad comestible, aunque su rareza lo hace más valioso como especie protegida que como ingrediente culinario. Durante una inmersión habitual, este afortunado descubrió una extraordinaria pieza de la historia de Canadá, una botella de cerveza Alexander Kidd de la década de 1870, con su contenido original aún sellado en el interior. Este increíble hallazgo, que data de cuando Canadá apenas era una nación, lleva las marcas de tinta originales en su corcho conservado y contiene lo que parece ser la botella de bebraje de Kidd más antigua del mundo que se conservara. Esta botella de 120 años, cuyo origen se remonta a los fabricantes ingleses que la importaron a Canadá entre 1872 y 1890, aún conserva su líquido, aunque su descubridor decidió sabiamente no probar esta antigua bebida. En el Océano Pacífico, el submarinista Matt descubrió algo extraordinario, un Rolex Submariner de $18,000 que no solo sobrevivía, sino que seguía funcionando. Este reloj sumergible, perdido durante un accidente de surf en 2019, demostró su legendaria durabilidad al seguir funcionando perfectamente tras 4 años bajo el agua. Lo más conmovedor fue el reencuentro posterior. A través de las redes sociales, el reloj llegó hasta Rick, quien lo había recibido de su padre como regalo de 18 años por haber ganado una regata de vela de 1971, lo que lo convierte no solo en un reloj recuperado, sino en una pieza restaurada de la historia familiar. En Bélgica, un explorador urbano se topó con un espectáculo surrealista. Un hangar de aviones abandonado resultó ser un paraíso del juego vintage repleto de máquinas recreativas clásicas. El enorme espacio contenía una impresionante colección de equipos de juego, desde mesas de póker y ruletas hasta varios gabinetes de juegos electrónicos con pantallas de tubos de rayos catódicos, probablemente recogidos de varios casinos desaparecidos de la región de Lieja. Pero aún no se sabe por qué se conservó perfectamente en el improbable marco de unas instalaciones de aviación. Este explorador encontró un tren frigorífico de la época soviética perfectamente conservado. Aunque el óxido reclama el exterior, el vagón residencial permanece notablemente intacto, con las camas aún hechas con sus colchones originales, las estanterías de la cocina forradas de vajilla y los artefactos personales esparcidos como si la tripulación acabara de salir. Lo más increíble es que los enormes motores diésel y generadores del tren, aunque silenciosos ahora, siguen en su sitio, creando una instantánea completa de la vida móvil soviética congelada en el tiempo. En la inquietante ciudad fantasma a 18 kilómetros de Vorkuta, Rusia, el invierno se ha cobrado a toda una comunidad de la forma más espectacular. Tras la rotura de una tubería que inundó un edificio de apartamentos en febrero de 2013, las temperaturas de menos 50 grados centígrados transformaron las escenas cotidianas en un glaciar. Lámparas de araña envueltas en escarcha y objetos domésticos corrientes atrapados en gruesas capas de hielo. Ahora esta cúpula del tiempo congelada recuerda a los 5.200 antiguos residentes de la ciudad que abandonaron sus hogares cuando la fábrica de cemento cerró a principios de la década del 2000. En las cristalinas lagunas de Saipán, los submarinistas descubrieron un museo submarino de la historia de la Segunda Guerra Mundial, incluido un tanque anfibio LBTA-4, modelo Marianas perfectamente conservado que descansaba en su tumba acuática. Este vehículo con cicatrices de batalla forma parte de una extraordinaria colección de artefactos de guerra hundidos en la feroz batalla de Saipán en 1944, incluidos aviones japoneses, bombarderos estadounidenses y tanques Sherman. Ahora estas máquinas de guerra descansan en aguas tropicales poco profundas, como museo submarino único de una de las batallas más importantes de la Guerra del Pacífico.
En algún lugar de los bosques suecos de Värmland se encontró un misterioso cementerio de coches que contenía más de 500 coches antiguos de los años 40, 50 y 60, muchos de los cuales se creen que eran vehículos militares estadounidenses abandonados de la Segunda Guerra Mundial. El lugar, propiedad de dos hermanos que permiten la presencia de fotógrafos pero prohíben terminantemente que se quite nada, se ha convertido en un insólito lugar fotográfico para entusiastas del automóvil y artistas atraídos por su inquietante atmósfera. El día de su cumpleaños en la playa de Mendocino, Ryder Goggin, de 5 años, hizo un descubrimiento extraordinario, un mensaje en una botella escrito hace casi 3 décadas. La nota, fechada del 5 de septiembre de 1988, era de un niño de 10 años llamado Chris, de Sacramento, que pedía al buscador que le llamara e informara de dónde había llegado su mensaje a la orilla. Aunque el número de teléfono está ahora desconectado, el hallazgo creó una conexión entre dos niños separados por 27 años, y Ryder y su madre siguen esperando encontrar al autor original de este mensaje. Este equipo de recuperación descubrió un legendario tractor DT-75, un caballo de batalla de la ingeniería soviética conocido por su notable fiabilidad. Este gigante cubierto de barro, a pesar de los años que pasó hundiéndose lentamente en la marisma, conservó lo suficiente de su legendaria durabilidad como para que el equipo de rescate crea que puede ser restaurado a su antigua gloria. Además, la reputación del tractor por su mecánica sencilla y sus fáciles reparaciones significa que esta máquina rescatada podría volver pronto a la vida. En un peculiar campo cercano al aeropuerto de Bangkok yacen los inquietantes restos de varios aviones, incluidos los restos de un MD-82 que se estrelló en el aeropuerto internacional de Phuket en 2007. En este insólito cementerio de aviones no solo se encuentra el malogrado avión One-to-Go, sino también un enorme Boeing 747 y varios aviones comerciales más. Era el último hallazgo del día. No olvides dejar un comentario y decirnos qué hallazgo te ha impresionado más. Y no olvides pulsar los botones me gusta y suscribirte. Nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós!